Aquí estamos para compartir hoy día este mensaje. Hoy me ha tocado, gracias al Señor, compartir esto. Estamos en una serie de mensajes que comenzó el pastor Javier la semana pasada acerca de ser discípulos. Y hoy voy a compartir esto de ser discípulos, pero de ser llamados como discípulos a testificar. ¿A testificar a quién? ¿De quién somos discípulos? A nuestro Señor, a testificar de nuestro Señor. Y el mensaje bíblico, el texto bíblico para hoy, se encuentra en Juan 1, 35 al 39, si quieres buscarlo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 39. Dice así, dice, los primeros discípulos de Jesús, ¿ya? Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí, hablando de Juan el Bautista, con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí, que significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Esto eran como las 4 de la tarde. Aquí vemos este evangelio de Juan, un evangelio muy particular. Juan es uno de los evangelistas, uno de los discípulos que estuvo con el maestro, que él escribió a puño y letra lo que vivió. Y los primeros capítulos de Juan, él iba como detalladamente expresando lo que él veía. Y es una carta muy particular. El primer capítulo de Juan es para volar. Pero en los posteriores capítulos, Juan empieza a dar detalles de su encuentro con el maestro. Y expresa al día siguiente, él va como dando pautas de lo que él vivió, que nadie se lo contó, como otro evangelio, lo que él vivió. Y dentro de lo que él vivió, él toma este personaje, Juan el Bautista, como un testigo clave de Jesús, como alguien que, sin conocer a Jesús, Dios ya le había mostrado a través de visión, a través de sueños, que él conocería al maestro. Juan el Bautista no había tenido un acercamiento hasta un poquito antes de este capítulo, cuando Juan el Bautista ve las señales que Dios le había dicho que él vería cuando se acercara el ungido, cuando se acercara el profeta, cuando se acercara el Mesías. Y en este relato, Juan ve pasar a Jesús, y algo importante, algo para notar. Jesús todavía no había iniciado su ministerio. Jesús caminaba nomás por Nazaret, por Galilea, por Palestina. Jesús caminaba, no tenía un acercamiento muy profundo con la gente. Entonces Juan tuvo que haber recibido una revelación de Dios para reconocerlo como Mesías, sin que Jesús ejecutara algún milagro previo, alguna predicación previa. Sin eso, Jesús caminaba en esta tierra tranquilo. Y hasta ese momento, Juan el Bautista, como ya había recibido esta visión, Juan el Bautista tenía discípulos, y estaban dos con ellos. Y les dice, ahí está, reconociendo quién era que estaba enfrente de él. Y Juan el Bautista hace mención a Isaías, capítulo 53, 7, a aquellos que les fascinan estas profecías mesiánicas. Dice, Isaías 53, 7 dice, para que tengamos un poquito de relación con lo que estaba diciendo Juan el Bautista, dice, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Cuando
Juan el Bautista dice, ahí está el Cordero de Dios. Esa expresión era muy significativa para los judíos de ese entonces, porque la expresión el Cordero de Dios la había profetizado Isaías, que era el Mesías. Pero hasta ese entonces llevaban como 400 años de silencio. Entonces, que alguien empoderado por el poder de Dios dijera, he ahí el Cordero de Dios, era como citar al profeta. Es como hacer presente en una persona que no había hecho ni un milagro, que esa profecía se estaba cumpliendo en ese momento. O sea, dando a conocer quién era Jesús, que era el Mesías. E inmediatamente llama a sus 2 seguidores, y los seguidores se dan cuenta de esta expresión y le dicen, síganlo, sigan. O sea, me imagino, parafraseando un poco, miren, ahí está el de quien yo les he hablado. Juan el Bautista diciéndole a sus discípulos, ahí está en quien dice la Escritura, síganlo. Fíjense los nobles de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía una popularidad enorme, era un youtuber de primera en ese tiempo. Era, pero top, o sea, tenía seguidores por montones. Podían haber hecho una secta de Juan el Bautista y todos habrían seguido, porque era el hombre que hasta ese momento tenía una voz fuerte y poderosa. Pero ese hombre, ungido por Dios, que pavimentó el camino del Mesías, fue capaz de reconocer, y no solo de reconocer, sino que de mostrar a sus discípulos que a quien estaban viendo era superior a él. Y es más, les dijo, síganlo. Jesús solo pasó. Jesús no le hizo, usted para acá, usted para acá, como le hizo a los discípulos, te haré pescadores de hombres, le dijo a uno, ven, sígueme, le dijo a otro. No, en ese momento Jesús solo pasó. Como muchas veces pasa Jesús también por tu vida. Y a veces puede pasar, y esto es como una aplicación que puede hacer tu vida, puede pasar y a lo mejor ni siquiera llamarte. Pero tú lo ves pasar. Y alguien te puede decir, hey, ahí está Jesús. Y tú, ¿a dónde está Jesús? Podrías decir, ahí está Jesús. Bueno, la circunstancia fue que ellos siguieron al maestro. Mire, seguir al maestro sin que el maestro te invite es una actitud pero terriblemente de nobleza. Para ese entonces. Porque ellos eran fieles discípulos de Juan el Bautista. Comían con Juan el Bautista, dormían con Juan el Bautista, amanecían con Juan el Bautista. Y de repente deciden seguir a alguien que no los había llamado. Por obediencia. Porque reconocieron en Jesús que era el Mesías. Y porque se lo había dicho su gran maestro, Juan el Bautista. Cuando sucede esto, dice que Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Mira, hay una verdad bíblica que nosotros en las distintas teologías manejan, en que Dios se aparece a las personas y Dios inicia la fe y concreta la fe y finaliza la fe en las personas, y es Dios quien se acerca. Y eso es verdad. Bíblicamente es válido, y yo puedo dar testimonio de que Jesús se acercó a mi vida antes que yo me acercara a Él. Pero también es bíblico pensar, y es espiritual pensar, que tú te puedes acercar al Señor sin haber recibido esta invitación que otros reciben. Porque algunos se excusan y dicen, no, tú recibiste el don de la fe, por tanto tú puedes acceder a toda la deidad porque tú recibiste el llamado de Dios. Dios te llamó. Pero no es tan cierto. Dios también se acerca cuando tú por A, B, C motivo te quieres acercar a Dios sin que nadie te lo muestre. A lo mejor escuchaste que existía Dios. A lo mejor has escuchado que existe un Jesús. Y a lo mejor te has querido acercar a Él. Sabes que cuando tú tomas esa actitud de querer acercarte a Dios, sin que alguien te obligue, sin que alguien te dé de bibliazo, aunque este es un tablazo, pero un bibliazo, pero sin que alguien te dé un sermón, si tú quieres acercarte al Señor porque has sentido la convicción de que hay alguien, hay algo, hay un ser superior que creó todo esto, y hay alguien que murió, y hay alguien que marcó la historia, si tú quieres acercarte,
Déjame decirte que Dios te mira. Déjame decirte que Dios se detiene de su caminar, de su pasar, y vuelve su mirada hacia ti y te dice, ¿qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres acercándote a mí? Y aquí vemos lo importante y algo que yo... esto es como pomada mía nomás, ¿ya? Cosa mía. Y es como el Señor, es como el Señor que te pregunta, ¿qué quieres? O sea, y aquí a veces hay dos formas de acercarse a Dios, para ser sincero. ¿Quieres ver y luego seguir? ¿O quieres seguir y luego ver? Cuando yo me hice estas preguntas, si quiero ver primero y después seguir al maestro, me acordé de Gedeón. Se me vino a la mente, ¡pum!, Gedeón. Porque es válido y Dios tiene muchas formas de acercarse al hombre y muchas formas de acercarse a la gente. Y Gedeón, que era un hombre que ya Dios le había dado el visto bueno, ya le había dado el me gusta como hombre, Gedeón no se la creía. Gedeón veía todo negativo. Veía que su pueblo no salía de donde estaba, veía que todo era invadido por todos los demás, que sus cosechas eran arrasadas por el pueblo extranjero. Él no se creía que podía ser él quien había sido llamado por Dios. Y le le dice al Señor, Señor, si tú un vellón de lana, un vellón lo pone ahí en el área que le llaman, quiero que una tierrita, como que pone a prueba a Dios. Y muchas veces nosotros podemos a prueba a Dios, que Señor, si pasa esto, en realidad es tu voluntad y voy a ir a la iglesia. O más que voy a ir a la iglesia, voy a pedir que oren por mí. Ah, Señor, si sabes que si me dan esta pega, realmente tú me amas. Como condicionando a Dios por las circunstancias. Puede ser muy válido. Y puede estar en el derecho de hacerlo. Y aún así Dios te ama. Y aún así Dios te espera. Y aún así Dios quiere conectarse contigo. A pesar de que tú puedas ver pruebas como la vio Gedeón. Gedeón le pidió pruebas a Dios, Dios se las dio. Y ahí recién Gedeón se empoderó de quien era ante los ojos de Dios. Dios va a hacer lo necesario para que tú te empoderes de lo que eres para Dios, su hijo y su hija amada. Dios va a hacer lo necesario. Dios va a hacer a lo mejor que tú primero experimentes algún milagro. Va a hacer primero que experimentes la provisión de Dios para después acercarte a Él. A lo mejor vas a ver un milagro realizado en tu familia, en tus finanzas, en tus emociones. Primero quizás vas a ver eso y después te vas a acercar a Dios y lo vas a conocer como tu Señor. Va a pasar eso. Como también pasa el hecho de creer y después vean. Como es la invitación que nos hace constantemente el Señor. Ven. Y te hace la invitación hoy a ti. Anda al Señor y prueba. O sea, quizás ¿qué has probado? Quizás cuántas cosas has probado. Y hoy te dice el Señor, pruébame y ve. Yo, cuando tenía como 18 años, o sea, hace un poquito atrás, no mucho, andaba en las mías. Disculpe la autorreferencia, pero andaba en las mías. O sea, Dios, yo decía que yo me iba a acercar a Dios cuando tuviera como 60 años, 70 años para allá, mi ocaso, para asegurarme un lugar en el cielo, y yo me iba a acercar a Dios en ese momento de mi vida. Cuando tenía 18 años yo andaba en otra. Tenía amigos que andábamos en otra. Y no voy a detallar lo que andábamos, pero todo lo que ustedes se pueden imaginar, por ahí. Pero andábamos en esa. Y un amigo mío, mi gran amigo, a él lo invitaron a un grupo donde se predicaba, se hablaba de Dios, era un grupo carismático católico. Y él empezó a ir a este grupo, pero sin informarnos a todo el resto del grupo. Entonces como que realmente se empezó a aislar. Y nosotros lo invitábamos a las carretes típicos, a los carretes del día viernes, a los carretes del día sábado, y el día lunes de repente en la tarde para poner la caña. Los invitábamos y él se empezó a aislar. Y de repente un día me dice, Jorge, te quiero invitar a un grupo. ¿Y de qué se trata ese grupo? Mira, no te quiero decir de qué se trata, pero hay varias chiquillas. Voy a dejar una pausa ahí porque mi señora seguro lo está viendo. Hay varias chiquillas. Y yo dije, chiquillas.
Yo no tenía compromiso con nadie. Y partí a ese grupo donde habían varias chiquillas. Y la verdad que llegué a un grupo, eran como 15 personas, y me siento y empiezo a observar lo que mi amigo me había dicho. Empiezo yo a mirar así, tururú, hacer ese escáner que hacen los jóvenes ahora, no sé si lo harán ahora, pero ese escáner de arriba para abajo, como mira, no me miró, como mira cómo se viste, como no. Ese escáner lo estaba haciendo y de repente entró un tipo alto a esa casa con barba de negro y con una guitarra. Y yo dije, esta chiquilla no la conozco, no me suena. Y este chico, este muchacho empieza y nos saluda a todos, me saluda a mí y dice, ya, qué bueno, vamos a empezar este grupo. Saca de una funda estas de cuero grandes, ¿sí? Saca su guitarra, se la pone y empieza a cantar. Y cuando se pone a cantar, empieza esas canciones, los animalitos de dos, entonces eran como canciones carismáticas católicas, para nadie, ¿verdad? Y yo empiezo, y yo lo primero que hago es mirar a mi amigo. Y en esa mirada le dije hartas cosas. ¿A dónde me trajiste? ¿Qué estoy haciendo? ¿De qué se trata esto? La verdad que fue un momento donde hubo canto, donde hubo palabra, donde hubo administración muy carismática, muy católica carismática. El que se ha movido en ese ambiente sabe. Y yo, cuando terminó la reunión, fueron estas mis palabras y mi sentir. Yo a esta reunión no vuelvo más. Porque yo andaba en otra. Cuando salí de esa reunión, salí día sábado, más encima que era un día de fiesta. Llegó el día lunes y empezó como el espíritu y lo puedo decir ahora que fue el espíritu, pero empecé a sentir esto de que no era tan malo. El día lunes no era tan malo, no era tan malo. El día martes, sí, tampoco era tan malo. El día miércoles, de repente la negativa, no era tan malo, pero no voy a seguir. El día jueves, como transición, y el día viernes, se me vino a mi mente este pensamiento. Porque yo igual era un creyente, o sea, yo creía en Dios, pero no lo seguía. Y se vino este pensamiento, si esto es de Dios, ¿qué mal me puede hacer? Tengo 18 años, 19 años. ¿Qué mal me puede hacer si esto es de Dios? Y de ese día empezó mi peregrinar como hijo del Señor en este plano. Disculpe la autorreferencia, pero muchas veces Dios se acerca de las formas que tú menos lo puedes imaginar. Entonces Dios, tú lo puedes ver pasar como sus discípulos. Pero en esa circunstancia, en su amor y misericordia, Dios se acerca a ti. Y Dios se está acercando en este tiempo a ti, a pesar de la pandemia, a pesar que puedas estar encerrado, a pesar que no puedas tener dinero suficiente, a pesar que puedas estar enfermo, a pesar de que tengas una incertidumbre durante este año. Dios se está apareciendo en tu vida. Ahora. A lo mejor vas a pedir señales como Gedeón. Válido. O a lo mejor Dios te va a decir, experiméntame, ámame y vas a ver cómo puedo yo cambiar. ¿Cómo puedo yo cambiarte? ¿Cómo puedo yo transformar tus circunstancias? Fíjate que en el relato bíblico, y volviendo un poquito al relato bíblico, un hombre como el Juan el Bautista, que conocía al Señor por la palabra de Dios que se le había sido revelada, él fue capaz de impulsar y de llevar a otros a Cristo. Yo te hablo a ti que te sientes discípulo. A ti que te sientes discípulo en esto. ¿Estás mostrando a otros a Cristo? ¿Te has avergonzado? ¿Te has desanimado? ¿Tus circunstancias te han callado? ¿Que ya no eres capaz de ver a alguien que necesita, que está con necesidad de lo que sea, decir, ¿sabes que está Cristo? ¿Sabes que Cristo es quien cambió mi vida? A lo mejor tus convicciones están tambaleando un poco y en un momento cuando conociste a Cristo saltaste y dijiste, soy un hijo amado por Dios, un hijo renovado, restaurado, he vuelto al Padre, y ahora te sientes totalmente desanimado y no eres capaz de compartir a otros. ¿Necesitas reencantarte con tu maestro? ¿Con tu rabí? ¿Necesitas reencantarte con ese Señor que a lo mejor no va a hacer nada por ti? Y digo nada, por nada que veas, porque lo está haciendo. Pero a lo mejor eso que tú necesitas que Dios haga no lo está haciendo,
pero Dios está. A lo mejor esa circunstancia te está desanimando incluso para decirle a otro, ¿sabes qué? Dios es real. ¿Sabes que Juan el Bautista pudo ser capaz de mostrar a Cristo? Y nosotros como discípulos, ¿sabes qué? Lo más hermoso que Dios espera de nosotros es que podamos testificar de su amor. Y a lo mejor podéis testificar del amor que una vez recibiste. O puedes testificar del amor que hoy está fluyendo constante en ti. Pero testifica a Cristo. Hay tiempo para testificar de Cristo ahora. Hoy es el momento para que hables de Cristo a otros. No necesitas saberte toda la Biblia, no necesitas saberte todo el Nuevo Testamento, no necesitas muchas cosas para decir que Cristo es tu Señor y para decirles que sabes que en Cristo puedes encontrar la esperanza que necesitas para tu vida. No solo para ti, sino que para toda tu casa, como viene la provisión de Dios. Fíjate que uno de los discípulos le preguntaron al Señor dónde pasan la noche. Y en esta cultura medio judía, media griega, absorbían a los maestros, quedándose con ellos todo el día, toda la noche, durante el mayor tiempo trataban de absorber al maestro, de pasar tiempo con él. Y en este caso le preguntan, maestro, ¿dónde tú pasas la noche? Porque queremos pasar la noche contigo. El texto bíblico no relata claramente cuánto tiempo pasó en que Andrés, uno de los dos que se había acercado a Jesús, dice que sale de su encuentro y le comenta a su hermano Simón que habían conocido al Mesías. Y fíjate, ellos se acercaron como maestro a Jesús, pero lo experimentan y lo predican como el Mesías. Tú te puedes acercar al Señor por distintas circunstancias. Y no podemos decir y ser tan categórico y tan legalista que tenés que acercarte al Señor solamente porque Él es Rey. A veces te acercas por distintas circunstancias, pero el conocerlo, el acercarte a Él, el estar con Él, el pasar la noche con Él, el escuchar su voz, el escuchar, el sentir su piel, su cuerpo, cómo te abraza, cómo te dice, te cambia. Y esa es esta invitación que te hace a ti, que a lo mejor no sabes cómo es el Maestro. Y a lo mejor nos encuentras a nosotros que somos fanáticos, locos, que no sé, porque decimos que el Señor es así, que el Señor es acá. Tal vez todos podemos tener un discurso diferente, pero es el mismo Señor que nos trata de distintas formas, pero ese trato de Dios nos cambia. Y ese trato de Dios te puede cambiar a ti. Puede cambiar tu corazón, tus pensamientos, el paradigma de lo que estás viviendo, el paradigma de lo que estás sintiendo. Dios lo puede transformar. Y puede ser un Andrés que lo va a conocer como maestro, pero en el conocerlo lo termina conociendo como Mesías, como su Señor, como su Salvador, y es capaz de decirle a otros, ¿sabes qué? Dios es real. Y es esto lo que hoy quiero compartir contigo. No quiero alargarme más, no quiero ser más redundante, sino que si tú eres discípulo, te insto a dar a conocer el mensaje del Señor. Y sabes que muchas cosas queremos hacerlas porque primero las sentimos. Como Gedeón, primero queremos sentir y ver para luego hacer. Pero sabes que la fe no se mueve siempre con el sentir. La fe se mueve con el hacer, con el creer, y Dios después hace. Y a lo mejor hoy no estás sintiendo nada. No estás sintiendo a Dios como tal vez nosotros lo podemos sentir cuando adoramos. Pero sabes, Dios está ahí. Y solo espera que tú le digas, sí, yo quiero seguirte, Señor, quiero conocerte. Y sabes que Dios hace lo demás.
Y Dios se muestra. Así como a los 18, no hace 18 años, a los 18 años, ojalá fueran 18 años, a los 18 se presentó a mí sin yo tener ningún mérito. Porque ¿sabes? Otra cosa importante, y esto es importantísimo que lo sepas tú. Nosotros en la Viña tenemos un eslogan: Dios no llama a capacitados, Dios capacita a llamados, a los llamados por Él. Yo no tenía ni un brillo y no tengo ni un brillo. Pero Dios sí tiene todo el brillo. Y a lo mejor tú no tengas ni un mérito. Y a lo mejor tú dices, yo no puedo hacer, yo no me puedo acercar, soy esto, tengo esto, he hecho esto, no he obrado bien, mis pensamientos son así, tengo problemas con esto, tengo problemas de adicción, tengo problemas de pecado. Porta. Para Dios no hay nada imposible. Y te lo digo yo, que varios pueden decir lo mismo a través de mí. Para Dios no hay nada imposible. No digo que esté hecho, no, estoy en el proceso. Pero puedo decir que Dios es capaz de transformar las vidas y tu vida y las vidas de mucha gente. Y yo quiero que donde estás cierres tus ojitos. Y a lo mejor esta misma oración que hicimos en un principio, ven Espíritu Santo. Puede ser simple. Y sabes que yo siento que hay muchas personas que Dios les ha cerrado la boca. Veo así como estos parches que se les ponen a los dibujos animados en cruz cuando no se quieren que se hable. Siento que las circunstancias, que el mundo, que el enemigo de nuestras vidas ha querido poner esta cruz en tu boca para que no hables, para callarte. Y veo hombres que se han callado. Y veo hombres que se han refugiado en ese silencio. Y ese silencio carcoma aquí en su interior. Ese silencio ha tenido olor hasta de muerte para algunos. Ese silencio han venido pensamientos de tristeza, incluso pensamientos de suicidio. ¿Por qué te has callado? Porque el enemigo ha querido callarte, porque las circunstancias te han querido callar. Pero hoy, desde el fondo de tu corazón, ahí, donde solo tú puedes hablar con Dios, dile: Señor, sácame esta venda de mi boca y déjame hablar de ti. Y deja de decir lo grande que tú eres. Deja de decir lo grande que tú eres. Y te pido perdón, Señor, si te he dudado y si he fallado. Y te pido perdón, Dios, si he dejado de hablar. Te pido perdón, Señor, si no he dejado de dar testimonio de tu inmenso amor. Pero hoy yo me comprometo, y esto hazlo en tu casa ahí, yo me comprometo, Dios, a dar a conocer tu nombre. En medio de esta pandemia, en medio de todo lo que esté pasando, yo comprometo a dar a conocer tu nombre. Y a ti que te quieres acercar al Señor, y que, no sé, las circunstancias no te han dejado acercarte, más que acercarte a una iglesia, acercarte al Señor. En esta simple oración: Señor, ven a mi vida. Espíritu Santo, ven a mi vida. Quiero conocerte. Quiero conocerte. El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ven, Espíritu Santo. Esas simples palabras: quiero conocerte. Son esas palabras que Dios quiere escuchar de ti. Quiero conocerte. Quiero conocerte. Cada día más a ti. Quiero conocerte. Entrar en tu presencia y adorar. Quiero conocerte, dile al Señor. Quiero conocerte. Revélanos tu gloria. Deseamos tu Quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está
sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Siento decirte en este tiempo, comparte esta transmisión con aquellos que sientas que necesitan de Dios. Y en los teléfonos que han aparecido, donde necesites tal vez consejería, donde necesites oración, donde necesites ser escuchado, acércate, llámanos, conéctate con nosotros, invita a otros, sé un Juan el Bautista de este tiempo. Hoy es el tiempo, hoy es el tiempo. Presencia, Jesús, revela tu gloria. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que tengas una linda semana. Sé que se empieza marzo, pero sabes que empezar tomado desde el Señor va a ser muy diferente.